Saludos cordiales desde Guayaquil, Ecuador. Entrevista para el diario digital Guayas News por Flavio Engracia Rodríguez al embajador de la paz René May. ¿Quién es René May? Es un humanista embajador de la paz. René May nació el 30 de septiembre de 1959 en Grillón, un poblado pequeño al sur de Francia. Actualmente es nacionalizado mexicano, humanista, conferencista y filántropo sin ninguna afiliación política o religiosa. Dedica su vida a la labor humanitaria y a transmitir un mensaje de paz y esperanza a la humanidad para formar un nuevo camino de amor, ayuda y conciencia hacia los demás, apoyándonos los unos a los otros. Desde sus primeros años buscó ayudar a otros, recibiendo personas para ayudarlas en cualquier tipo de problema, físicos, afectivos, profesionales. Asimismo, visitando enfermos hospitalizados, sobre todo aquellos que estaban bajo cuidado oncológico o en fase terminal. Al pasar los años encontró a través de su meditación herramientas y medios para compartir a los demás y que cualquier persona aprenda a amar y formar un camino con acciones y hechos basados en la medicina emocional. Ha dedicado su vida entera a ayudar a las personas alrededor del mundo, transmitiendo la paz y el amor incondicional. Enseña la meditación profunda, la cual practica 50 horas a la semana. Estimado René May, felicitaciones por su extraordinaria labor de ayuda en diferentes ciudades del mundo. ¿Desde qué edad en su juventud se inició el deseo de ayudar? Bien, buenas tardes a todos. Nunca tuvo un momento, nació con este deseo adentro de buscar cómo puede ayudar a los otros sin saber cómo, claro. Al menos eso lo tenía de niños, de buscar quién me necesita, qué puede ayudar y qué puede hacer. Así que fue finalmente un crecimiento adentro que me permite hoy de poder ayudar más a personas. Fue más una evolución adentro. Puede ser la palabra finalmente, ayudar es bien, saber ayudar es mejor y es lo que pasó. Donc nunca tuvo un momento, una decisión o un evento. Fue cuando nació. Cuando fui más consciente, tenía este deseo de ayudar a los otros, de buscar a entender a los otros. ¿Algún evento en su vida le despertó las ganas de luchar por los enfermos en el mundo? No puedo decir que tuvo un fecha, un día, un evento específico. Lo que sí me ayuda a entender más la necesidad es cuando fui en África por la persecución que tengo hoy, 27 años, y de ver todos los masacres por la colonización que se hace allá en África. Eso me enseña que el ser humano a veces puede hacer de cosas peor que los animales. Y eso sí me despertó, vamos a decir, una sabiduría que no lo sabía, no conocía, no sabía este nivel, puedo decir, que puede hacer daño a las personas sin razón realmente, puedo decir. Eso sí, puedo decir que podemos entender. Después los enfermos de joven empezó a visitar cuando empezó mi consultorio de vidente. Puedo decir que sí, a este momento empezó a visitar la familia que venía a ver, que supe que está enferma, tomó la oportunidad para mí a la mañana, después mi consultorio de ir a visitar a la persona. Fue un proceso, puedo decir. Desde pequeño usted tenía contacto con ángeles o personas. Cuéntenos más detalles. Ellos le ayudaban a cristalizar el gran objetivo de sanar a los enfermos. Yo nací con seres, significa que cuando nació yo me recuerdo muy bien de todo, dentro de la panza de mi mamá, del parto y después del parto. Bueno, todo eso son
es como algo evidente, no puedo decir por qué o cómo, pero así fue. Y siempre tenía dos mujeres y un hombre a mi lado. Y siempre los tres están aquí, siempre. Cada vez que está bebé, me recuerdo de eso, que mirando eso se hace un sonrisa. Así que siempre, y me recuerdo cuando fue a la escuela, debe tener 6 años más o menos, o 4, 6 años, cuando la primera vez dentro del pueblo, porque soy de campo, fue a la escuela, mi mamá me dice, escúchame René, saber lo que hablo de Celeste, del paraíso, a la escuela no lo hace. Y yo le pregunto, ¿por qué? Debe, porque la gente no va a entender, va a se bromar de ti. Así que como amo a mi mamá y respeto muchísimo a mi papá y mi mamá, así que bueno, si lo dice debe tener una razón y así que no hablo más de eso, vamos a decir, en público. Hoy sí, pero cuando estoy joven no podía. Nosotros solo usamos el 5% de nuestras capacidades cerebrales. ¿Cómo hacemos para mejorar la utilización de nuestros hemisferios y cuál es el secreto? Alors, voy a te decir algo. Es que existe otro tipo de inteligencia, no que es mejor, es otro tipo, otra utilidad. Si debemos comparar el tipo de inteligencia intelectual, si puedo decir, porque existe la parte intelectual y la parte de la conciencia. ¿Qué quiere decir? Que podemos hacer una persona muy inteligente y eso por crear de bombas atómicas, por crear de virus, crear de cosas que sabemos que hacer daño a los otros. Así que, ¿dónde está la conciencia? O alma. Entiende que cuando la persona utiliza su inteligencia para fabricar de armas, ¿dónde está la conciencia a la salida? Así que existe la inteligencia intelectual y puede tener la conciencia, no, yo no quiero hacer eso. Y existe dentro de dos hemisferos la conexión, donc la primera son un hemisferio. Y algunos pueden ser muy inteligentes, de verdad. Cuando hablamos de la conexión de los dos hemisferios, hablamos de un estado de comunión. Significa que la conciencia puede se despertar más y cuando se despierta más, la podemos utilizar. Y debes saber que la materia, la creación de la materia, viene de este estado. Es un estado que el tiempo no existe realmente, es eterno y es de eso que viene. Así que cuando hablamos de 5%, cuando sabemos la capacidad de la conciencia, voy a te decir el número sería de porcentaje de inteligencia sería 0,00000.1. Es lo que puedo decir. Quiere decir que lo que utilizamos de nuestra inteligencia es nada en comparación a lo que puede ser la capacidad de inteligencia dentro de la conciencia. Por sus grandes resultados, ¿usted cree en Dios, sí o no, y por qué? Sí. Alors, es que si se preguntamos quién es Dios, por ayudar a entender, no es una persona, es un todo. El problema es que nuestro cerebro, por un hemisferio, no puede contener y entender la globalidad. Significa que no puede entender Dios. Así que como no lo puede entender, lo transforma a una religión, una creencia, a un ritual, no importa. Y eso es porque no tenemos otra opción, es normal. Y la gente necesita que tener una referencia a algo que pueda ser una estatua, que pueda ser un libro, que pueda ser, no sé, lo que sea. Pero el cerebro no permite de tener esa información global de Dios. Dentro de la conciencia, sí, porque es como si creamos una fusión, una unidad. Y si debemos hablar de Dios, hablamos de un todo, no de una persona, no de un lugar, de un todo del universo.
Y dentro del estado de conciencia es eso que nace, esta unidad que es increíble, una belleza inexplicable, que da una emoción, más que una emoción. Es como si el amor te llevó en el todo. Y es eso que después que puede vivir eso como, puede ser como iluminación o como alguna persona que muere durante algunas minutos, que te habla de un paraíso, que habla de color increíble, de una emoción inexplicable de amor y que quiere ayudar a los otros después. Es igual, aquí podemos entender Dios. Donc el problema no es tanto de creer en Dios, es entender Dios. Y es eso que te obliga, puedo decir, a hacer la cosa bien en tu vida, de ayudar a los otros y que te pone al servicio de la humanidad. Así que existe una diferencia entre creer en Dios, lo que sea, no importa la religión, y entender Dios. Y es la parte de un hemisferio que trata de racionalizar Dios con lo que tiene, es normal. Y existe dentro de la conciencia, no es creer, es entender. Y cuando una persona entiende, acepta, quiere decir que la fe tiene su valor. Ninguna persona puede aceptar lo que no entiende. Así que podemos creer, pero si no entiende, no puede realmente aceptar. Y es aquí que existe una separación, puedo decir, que la fe es entender más que creer. Y así es la diferencia. Donc, si me pregunto si yo creo en Dios, no necesito creer. Entender Dios es por eso que preparo de miles y tantas miles de personas, cientos de miles de personas a nivel internacional a poder entender Dios ayudando a los otros. Usted ha demostrado que cualquier persona puede aprender a amar y formar un camino con acciones. ¿Le puede explicar a nuestros jóvenes cómo lo pueden lograr? Alors, voy a decir algo. Si hablamos de joven, más específica, si una persona tiene una empresa y esa persona busca un empleado y vienen dos personas, una que ayuda a los otros, le escribe en su currículum vitae o habló de eso, y el otro que se interesa únicamente a su trabajo. Voy a decir algo. Del mismo nivel, inmediatamente va a elegir él, que ayuda a los otros. Porque saber que con él no voy a tener problema. Él va a buscar el mejor. El otro va a hacer su profesión, y que puede ser bien. Pero a nivel de la conciencia, no. Así que cuando vamos a la escuela aprendemos a leer, a escribir, el trabajo después. Vamos a tener una familia, un trabajo, como dice. Pero no sabemos amar. Como no sabemos, no somos conscientes del amor, de comprender ese amor, de entender el amor más que todo, porque entender el amor es entender a Dios. Pero no sabemos. Y así que no sabemos realmente qué necesita tu esposo, tu niño, tu familia, a veces tu trabajo. Y es importante de poder enseñar a las personas que finalmente el amor es a la mano de todos. Es que necesito únicamente lo poner en actividad, significa con los hechos. Y si hacer eso, a eso sí va a cambiar tu vida. Va a dar un sentido verdadero, porque el único valor que hace que la vida vale la pena es el amor que tenemos y que compartimos. ¿Qué es, para qué enfermedades se aplica y cómo funciona la medicina emocional y la nueva inteligencia? Alors, la nueva inteligencia es la
la conciencia en todo lo que hacemos. Quiere decir que es la capacidad de poder hacer la cosa del mejor que podemos. Lo que no sabemos, no lo puede hacer, no sabemos. Y cuando somos profesional, nada debe estar al azar. La negligencia no debería existir. La nueva inteligencia no tiene la negligencia, no existe, porque son de personas conscientes. Donc, si hablamos de inteligencia, es la inteligencia de hacer la cosa como se debe hacer. Después, si hablamos de la medicina emocional, que es en relación, la medicina emocional es todo lo que la naturaleza da a nosotros como elemento natural y que no sabemos utilizar. Te doy un ejemplo. Somos en una ciudad o no importa dónde y vamos a un bosque con los árboles y escuchando un poco el viento. Va a sentir una paz que no puede sentir a la ciudad. Va a sentir algo que va a sentir con la naturaleza. Eso es la emoción de la medicina emocional. Así que si una persona come la carne, ejemplo, más la carne roja, es una persona que no puede utilizar la medicina emocional. Es una oposición directa. La medicina emocional es todo lo que tu cuerpo necesita de forma lo más que puede natural. Todo que hay una adicción química, un sustituto, no sé, colorante, conservador, no sé, otro, no es natural. Y eso afecta el cuerpo y es por eso que hoy tenemos muchísimo cáncer en el mundo. Tenemos de niños que nacen autistas por todo el producto químico. Donc, ¿qué quiere decir? Que la medicina emocional tiene a ver con la naturaleza. Todo que es con la naturaleza y que tiene a ver con esta inteligencia significa la atención sin negligencia que damos a la persona. Y eso es parte de esta inteligencia emocional a la aplicación de la medicina emocional. Permite de cicatrizar una herida más rápidamente, permite de poder dar una atención a la persona que necesita antes una operación o después. No quita la medicina alopata, la necesitamos, claro que sí, pero todo lo que es alrededor. Podemos hablar de medicina emocional, y importa que la persona tiene un tratamiento químico, antibiótico, lo que sea. Pero la medicina emocional viene a completar eso. Significa que para mí, por terminar, no podemos tratar un cuerpo químico que somos sin tener cuenta de las emociones de la persona. Así que es lo que falta y es eso que queremos resolver. ¿Cuántos centros humanitarios con personal capacitado tienen para curar a los enfermos y en qué países? Son cientos, mucho más porque somos dentro de 78 países y son muchísimos. Así que los instructores o los voluntarios reciben gratuitamente a la persona y pueden ayudar, claro. Y eso es difícil de contar realmente porque a veces se abre un centro después social porque la persona cambia de lugar, se abre otro, así que se mueve. Algunos son fijos y duran mucho tiempo, pero otros se mueven. Donc así que lo que puedo decir, antes, al momento contamos más de 600, donc yo creo que hoy sí más. En su meditación permanente, ¿ha recibido algún mensaje que pueda ayudar a las personas en este mundo tan convulsionado? Alors, la méditation, debes saber que la méditation es una herramienta, no es una creencia o lo que sea, es científica. Es aprender a utilizar tu cerebro a un estado
que podemos recibir más información, más conciencia, si sabemos meditar. Quiere decir que la meditación no debe hacer como un ritual, tampoco una religión, porque es un herramienta del cerebro que podemos aprender. Donc, si debe tener que saber meditar, si debe tener una buena meditación, va a recibir como de información adentro pour te decir, hacer eso, que va a te decir de cosas buenas, por tu vida, por tu camino, de respuestas por tu búsqueda, ejemplo puede hacer. Así que la comunión de un cerebro en estado de meditación, si sabemos meditar, es infinita las informaciones que puede tener. ¿Cómo explicar a nuestros jóvenes que nuestros pensamientos son los que nos limitan, los que nos impiden ir más allá de nuestros sentidos y entendimiento? Bueno, el pensamiento siempre se limita a lo que creemos y la creencia se limita a lo que pensamos. Quiere decir que es al momento que se preguntamos si lo que hacemos lo hacemos bien, si lo que creemos sirve a los otros y a ti mismo, claro. Es el momento de la pregunta que puede considerar que la persona evoluciona, que quiere decir que es dentro de la búsqueda que la conciencia se despierta. Mira los animales no tienen pregunta, viven dentro de un instinto, a veces intuición. No vive dentro de la pregunta. Nosotros sí. Y si una persona no tiene pregunta, es algo primitivo. Significa que no puede evolucionar. Es imposible. ¿Cómo podemos evolucionar sin pregunta? Así que la pregunta es la respuesta misma a que dar un valor a lo que pensamos. ¿Qué quiere decir? Podemos creer una cosa, pensar que, no sé, alguna persona no acepta la diferencia de raza. Pregúntate por qué no la acepta. Mais no te pregunta, ¿por qué toma el trabajo de los otros? No sé, importa la tontería que puede decir. Pero lo que puedo decir a la salida es que si va más profunda la pregunta, la respuesta será que todo ser humano tiene derecho a la vida. Y todo ser humano tiene derecho a poder tener éxito. Así que es la pregunta que se limita a lo que creemos. Es por eso que más busca, más va a encontrar respuesta. Y son estas respuestas que será la valor real de tu conciencia. El celular, las aplicaciones, los juegos, las redes sociales, la inteligencia artificial se adueñaron del tiempo a nuestros jóvenes. Bueno, yo creo que no tenemos derecho de cambiar eso, la verdad, porque es parte de la evolución de la humanidad. No lo pueden pedir porque si hablamos de modernismo, eso es parte. Queremos evolucionar, pero ¿cómo? Sin televisión, sin teléfono, sin evolucionar la reflexión puede, pero el modernismo debe tener una consecuencia que da un avantaje de facilidad. El inconveniente es, tristemente, es que a veces sí, eso nos aleja los unos de los otros. Yo creo que eso no depende de nosotros, de verdad. Y si debe dar mi punto de vista, voy a decir únicamente que es parte de la evolución humana y que no tenemos derecho de frenar eso. Después, la consecuencia de eso parece, y tiene razón, más que parece, que tiene una separación dentro del ser humano. Me debes saber algo más. Es que yo tengo la suerte de ver el futuro. En el futuro, el ser humano va a trabajar máximo 2 horas por día. Y no va a trabajar como un trabajo por obligación, porque va a hacer lo que le gusta, lo que ama. Y eso no se hace por todas las personas, por algunas personas como una responsabilidad que la gente quiere. ¿Por qué?
Porque los robots, el automatismo, todo eso va a crear que toda esta máquina va a hacer el trabajo por nosotros. Y puede ser que es mejor. Te dar un ejemplo, en el futuro, cuando va a querer ir a un lugar, mais no va a tener una distancia, va a ser de un momento al otro. Significa que un puerto que es a 1000 kilómetros sera un poco, 1 o 2 minutes, sera de l'autre lado a miles de kilómetros. Es parte de la evolución. Te dar un ejemplo, buscamos dentro la electricidad, pero existe dentro los átomos mismos, que son a todo lado, de la energía. Hablamos de plasma hoy, hablamos de electricidad, claro, pero eso no va a durar mucho. Y eso es parte del modernismo, porque el teléfono, o los juegos, lo que dice, despierta a los jóvenes una flexibilidad del cerebro de memorización y de análisis que la gente de otra generación no tiene. Donc, l'avantage es que despierta esta flexibilidad de análisis. Y del otro lado, sí, tiene una consecuencia, pero eso es un pasaje, esta consecuencia es un pasaje porque en el futuro el ser humano va a tener mucho más conciencia de la necesidad. Cuando dice eso, ¿por qué? Porque dentro de los 100 años van a ser los primeros niños que tendrán un solo hemisferio, los primeros. En el futuro la alma va a desaparecer, no va a existir. ¿Por qué? Porque el dinero no va a existir, creo que no. Y la guerra no va a existir tampoco. Las enfermedades son algo que casi no va a existir. Si existe, será de lugar un poco retirado, pero de forma excepcional. Así que es el precio de lo que parece y que separa a los seres humanos, pero que le une dentro de la evolución del ser humano mismo. Por favor, puede invitar a los jefes de Estado, a las fundaciones que quieran unirse a esta gran jornada de ayuda mundial y al grupo de aliados. Sí, me parece interesante saber, debes saber algo interesante, es que en el futuro los políticos no van a existir. Los reyes tuvo su etapa, su momento, su siglo. Los políticos es lo que va a se terminar poco a poco. ¿Y qué va a pasar? Me va a pasar que, y no es por mal, es que los políticos representan un partido, una ideología, y no representan la sociedad civil. La sociedad civil es mucho más compleja que eso, no es un partido. La sociedad civil es todo. Y eso que va a pasar, por eso estoy haciendo una plataforma, porque en el futuro va a entender que para poder ayudar al pueblo, necesita de personas de la sociedad civil. No que son políticas, no, de la sociedad civil. Así que va a se crear des consejos, dentro de las décadas que vienen, pronto, y este consejo que va a tener de escritor, va a tener humanista, humanitario, científico, bueno, de personas de la sociedad civil que puede decir son como líderes de la sociedad civil. Y gracias a este consejo, la política va a poder tener una respuesta a la sociedad civil que necesita. Y poco a poco va a desaparecer los políticos y va a dejar únicamente des consejeros, que quiere decir que no será una persona que maneja, será un consejero. Y es por eso que la fundación son consejos, son de comisiones, de comités, de consejos adentro. El hospital que estamos haciendo es un consejo de médicos y terapeutas. Va a tener el consejo de médicos, consejo de terapeutas, y al libre de eso, todas las decisiones se toman con el punto de vista de los dos. Donc, así que el futuro es eso. Es por eso que crea esta plataforma que en el futuro tendrá miles y miles de fundaciones y de asociaciones por poder tener esta valentía, esta fuerza
de representar algo. Y más que eso, cada uno dentro de la plataforma que tenemos, que son de 760 fundaciones y asociaciones, estamos creando una oficina. ¿Por qué una oficina? Porque cuando la persona adentro de la plataforma tiene un problema, no sé, que debe escribir en un lugar, que la gente no le escucha, no le entiende, va a poder se comunicar con la fundación y la plataforma va a escribir a nombre de esta plataforma de muchas fundaciones, asociaciones, por la persona. Por esta misma fundación la vamos a defender. Que son de derechos humanos, de lo que sea. Donc, esta plataforma va a poder defender cada uno por tener este poder y esta voluntad de poder decir a la sociedad civil, existe una voz, existe una identidad, porque solo, ¿qué podemos hacer? Unidos somos mejor y somos más fuertes. Para finalizar, estimado René May, cuéntenos alguna anécdota o algún hecho curioso que le pasó en sus visitas a los diferentes lugares o países. Hace años, fíjate, una mujer, como miles de personas, una mujer venía, tuvo una enfermedad, tenía 40 años y a los 30 años tuvo un problema de enfermedad que no podía ver. No nació ciego, nada, no, perdió la vista por esta enfermedad. Y está casada, a esta época no tenía hijos, alrededor de 30 años, lo que me cuenta la mujer después. Y me dice que después su marido, como no podía ver, la dejó. Así que regresó con su papá y su mamá a la casa de ellos, porque no podía trabajar, porque no podía ver. Y pasa años, donc más o menos 10 años. Y un día viene a un evento, bueno. Y le dice al papá y la mamá que quiere ir allá, la acompañaron. Y así fue, bueno. Cuando se regresó a la casa, empezaba a ver borroso, y empezaba a ver de color, y empezaba a la iglesia, bueno, por la sanación, empezaba a la iglesia de forma mucho más clara. La enfermedad desapareció, y así que podía ver. Así que llamó a su hermano, que tenía un hermano, y el hermano le dice, no es posible. Su hermana, que aquí le hizo la vista, le dice, sí, creo que sí, yo puedo ver, el papá y mamá son aquí. Así que venía su hermano. Y su hermano, cuando llegó, le dice, ¿tú me veo? Soy como vestido, la color. Le dice, sí, te veo, está vestido, veo muy bien. Ay, yo no sé cómo es tu charlatán hacer eso, me está muy buena, la verdad. Así que pasaron 2 años y la mujer venía a me ver, se disculpó porque le creó una duda. A ella, se dice, puede que, no que soy un charlatán, porque no lo soy, pero que le decía algo que no entendía. Y finalmente se dice, si yo le regreso la vista, es que algo pasó. Y así que venía a me ver, tiempo después, y se disculpó. Me dice, saber, tengo mucha pena de lo que pasó por la culpa de mi hermano que me creó una duda. Por tanto, yo soy muy bien ahora, la enfermedad desapareció. Y le pregunta de su marido. Me dice, sí, mi marido me fue a buscar varias veces, quería regresar conmigo. Y yo le dice, no, ahora no, porque cuando te necesita no está aquí. Así que empezó, bueno, después no la vi otra vez. Eso fue una anécdota interesante en el sentido de poder decir, bueno, importa lo que puede ver o lo que puede pasar, no va a cambiar la ideología de la persona que no se puede. Y la verdad, si no cree, no se puede. Pero si puede creer que sí, a este momento todo se puede. Así que fue un placer. Se termina la reunión, así que los deseo a todos unas buenas tardes. A pronto.